Muy buenas y bienvenidos al canal Vivo Consciente. Hoy os traigo una entrevista con una persona muy interesante. Es Jesús Arroyo del proyecto alfinlibre.net. Jesús es ingeniero informático y desde 2016 es libre financieramente. Quiere decir que no tiene que trabajar para vivir y puede hacer con su vida lo que le apetezca. Y una de las cosas que más le gusta hacer a Jesús es viajar por el mundo. Así que durante la entrevista nos va a hablar de sus viajes, nos va a hablar de finanzas, de minimalismo, de inversión y luego de un tema muy interesante que es el propósito. Nos contará cuál es el suyo y cómo hace para vivirlo actualmente. Así que sin más, no os avanzo más temas de la entrevista. Os dejo que la disfrutéis y por favor, si os gusta, no os olvidéis de darle al like, que me ayuda mucho, y suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Muchas gracias y disfrutad con la entrevista. Muy buenas y bienvenidos al canal Vivo Consciente. Hoy, como veis, tenemos un gran invitado, es Jesús Arroyo del proyecto Al Fin Libre. Bueno, yo a Jesús le conocí a través de una entrevista de Ángel Alegre hace unos años y la verdad es que me encantó toda la historia que contó, el cómo llegó a la libertad financiera, el por qué, etcétera, que bueno, no me voy a adelantar, ya lo contará él, pero bueno, a través de eso pues llegué a su blog, de ahí a su canal de Telegram y bueno, luego a un proyecto que tiene también muy interesante, que es un campamento de Al Fin Libre que comparte con más gente, pero bueno, ya lo iremos hablando a lo largo de la entrevista. Y bueno, pues una cosita lleva a la otra y la verdad que tenía muchísimas ganas de traerle aquí al canal para que nos contara un poco su experiencia de lo que es ser libre financieramente y la cantidad de cosas que implica. Así que no me enrollo más. Bienvenido, Jesús, al canal. Y bueno, y perdona, también decir que es bienvenido porque acabas de aterrizar hace nada, si no me equivoco. Pues sí, nada, muchas gracias, Nacho, por darme este gran recibimiento en España. Después de, bueno, como dices, llevo 5 meses por Asia, que me he escapado el invierno español. Joder, Y nada, justo ayer por la noche he llegado de vuelo bastante largo desde Singapur y nada, aquí estamos disfrutando del solecito en la cabaña de Nachete. Y de paso, ahí le veis con esa cara, que yo creo que se le ve bastante buena cara. ¿Cómo te encuentras? Porque ahora mismo tú tendrías que estar con un jet lag Sí, tremendo. no, ahora estoy bien porque es eso, deberían ser como 6 horas más, entonces todavía estamos, digamos, en mi mañana, mediodía asiático y ya el bajón me vendrá un poquito más tarde. De hecho, hemos pensado eso, hemos dicho, bueno, vamos a intentar hacer la entrevista por la mañana porque no sabemos en qué momento va a hacer catacrack y le hemos perdido completamente. Bueno, pues nada, vamos a empezar entonces. No le he presentado que Jesús es ingeniero de profesión y bueno, desde 2016 es libre financieramente. Entonces, lo que quería preguntarte primero es, ¿qué fue lo que te motivó en aquel momento a ti para perseguir esa libertad financiera? Pues bueno, lo que hizo clic, ¿no? Para ponerme primeramente a buscar sobre temas de finanzas, ¿no? Fue el haber acumulado cierto ahorro, ¿no? Después de años de trabajar y saber bueno, que tienes que ahorrar, ¿no? O siempre había tenido, bueno, no todo el mundo lo sabe, pero yo sí tenía eso, digamos, entre mis costumbres, ¿no? No gastaba mucho, iba ahorrando dinero, pero nunca había investigado qué hacer con él, ¿no? Más allá de ponerlo en un depósito o quizá la idea de comprar inmobiliario, pero tampoco me atraía esa idea en ese momento y decidí pues ponerme a investigar sobre qué hacer con mi dinero y eso ya me llevó pues a contenido relacionado además de con la inversión y demás, pues con este tipo de conceptos de la libertad financiera, algunos libros como el de La Bolsa y la Vida, y la verdad que junto con las condiciones que yo tenía en aquel momento, que estaba ganando muy bien en Inglaterra y los ahorros que ya llevaba, pues como que vi que las cosas podían tener sentido, ¿no? Financieramente, que la verdad que durante bastante tiempo como que no me lo creía. Yo paseaba por los pasillos de mi trabajo ahí diciendo, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo es que nadie de los que están aquí, que tiene unas condiciones similares a las mías, no se lo ha planteado? Pero bueno, por ahí lo descubrí y a poco fui haciendo cuentas una y otra vez y diciendo, oye, pues yo creo que esto es
es posible, se puede conseguir. ¿Y tú se lo comentabas a tus compañeros? Decías, oye, que estoy planteando esto. Al principio no, pero después, sobre todo con el que es uno de mis mejores amigos ahora también, pues de hecho le vi leyéndose este libro de La voz en la vida, después de que yo llevaba un tiempo que me había leído, le vi leyéndole este libro en el aeropuerto, Sí. se lo comenté y ahí como que conectábamos un montón porque estábamos en la misma y empecé comentando sobre todo con él y luego fui introduciendo a alguna otra persona, pero era un tema ahí que no podías hablar con cualquiera, Claro. ¿sabes? Entonces había que ir pues bueno, poquito a poco y sobre todo en las comidas, en los cafés, fui ahí un poco haciendo aleccionando, ¿no? Introduciendo estas ideas en algunos compañeros de trabajo también que después pues han ido invirtiendo más y han ido también siguiendo este camino. Pero al principio me sentía bastante solo en esta Joder, no me búsqueda. extraña. Y una vez entonces que descubriste que te interesaba, ¿cómo lo pudiste llevar a cabo? ¿Cómo lo conseguiste? Pues de las estrategias de inversión que busqué, ¿no? Acabé, lo que encajaba más conmigo en aquel momento era pues la inversión a largo plazo en empresas, pues bueno, para tenerlas pues para toda la vida, digamos, y que dieran dividendo también, aunque no únicamente en empresas de dividendo, pero bueno, por ahí fue lo que más ataqué también, como maximicé que por lo menos todo el dinero estuviera trabajando en depósitos, que en aquel momento sí que daban más dinero, o sea que todo el dinero estaba ahí y luego poco a poco iba entrando en este tipo de empresas y recibiendo este dividendo, que es lo que, digamos, me dio la seguridad pues para decir, oye, sí que estoy obteniendo unas rentas y con esto pues voy a poder vivir y por los números que tengo y la evolución que se supone que va a tener, pues es extrapolable y se puede llevar a cabo durante el resto de mi vida. Aunque a mí me gusta decir, porque muchas veces somos categóricos en decir, he alcanzado la libertad financiera. Yo creo que nadie puede asegurar, he alcanzado la libertad financiera, porque eso sería asegurar que no hay ninguna posibilidad de que en el futuro no puedas vivir de tu patrimonio. Entonces yo creo que podemos decir que creemos que hemos alcanzado la libertad financiera. Yo creo que la he alcanzado, pero hasta que no recorra todo ese camino y llegue al final de mis días y se haya llegado, pues podré decir, ya está, que sí que lo conseguí, ¿no? Pero bueno. Luego... De hecho, eso luego lo enlazaremos, ¿no? Porque también me imagino que tu desarrollo te habrá ido viendo que al final no es una carrera en la cual tú consigues una cantidad de dinero, creas tu cartera y a partir de ahí a dormir. Pero bueno, sé que de eso hablaremos un poquito más adelante. Pero bueno, quizás como yo ya te conozco, pero estábamos hablando de qué hacer con ese dinero, pero también está el cómo conseguiste esa cantidad suficiente de dinero que te ha llevado a ese nivel, que quizás no lo hemos contado. Vale, sí, es una pregunta también muy importante porque con lo que he contado antes, pues creo que muchas veces se entiende que yo conseguí ese dinero a base de esta estrategia de inversión, ¿no? Y la verdad es que no fue así. O sea, yo creo, para mí, yo creo que la gran mayoría de la gente, la fuente primaria del dinero acaba siendo o bien tu trabajo o bien el que ha sido emprendedor, pues una empresa. Entonces, para mí, la fuente realmente mayoritaria del capital que después invertí de esta manera y que ahora invierto de otra forma, ¿no? Fue el trabajo y el ahorro a partir de ese trabajo, que en mi caso pues maximicé, digamos, esos ingresos por la actividad laboral, emigrando al extranjero, estando también en un sector que pagaba bastante bien en aquel momento, en un país en el que la fiscalidad era muy buena, sigue siendo buena, pero en aquel momento era muy buena. Entonces todo esto ayudó a generar ese patrimonio que después canalicé y, digamos, exprimo a través de las estrategias de inversión. Claro, y una pregunta que me surge, porque claro, está el que te fuiste a Inglaterra, en este caso, ¿no? Te pagaban bastante mejor, pero también para poder acumular ese capital, ¿tu nivel de vida lo restringiste especialmente? ¿Te limitabas mucho o cómo era tu vida allí? Mientras vivía, digamos, en la ignorancia de todo este mundo de la libertad financiera, ya de por sí, pues yo siempre me gasté mucho, no he tenido pues caprichos caros y siempre he ido guardando, incluso cuando pues mis padres me daban muy poco dinero en la universidad, o cuando tuve mi primer trabajo ahí que cobraba pues 700 euros, fueron mis primeras nóminas, luego 900, yo siempre he ahorrado. O sea, por pequeña que fuera, digamos, mi fuente de ingresos, siempre he ahorrado. Entonces eso ya lo tenía. Entonces cuando di el paso a Inglaterra, que los ingresos dieron un salto muy grande, pues subieron un poco mis gastos, pero nunca me volví loco, ¿no? Luego, cuando ya descubrí la libertad financiera, exprimí más todavía. Ahí tomé conciencia de lo importante que era también reducir por el lado del gasto, siempre sin, digamos, privarme de cosas realmente importantes, pero ahí, digamos que hasta ese momento lo hacía un poco por inercia
y en ese momento tomé conciencia y dije, bueno, vamos a ver dónde puedo aquí recortar de cosas que estoy haciendo gastos que realmente son absurdos. Entonces ahí todavía bajé más mi nivel de gastos sin afectar a mi calidad de vida, la verdad. ¿Qué podrían ser ese tipo de gastos que redujiste, que dijiste esto es absurdo? Pues, por ejemplo, a lo mejor ropa que quizá no necesitabas comprar tanta y, pues bueno, usar menos ropa, que es algo que a mí nunca me ha interesado especialmente. Por ejemplo, tema de salidas por la noche, de beber. Yo ahora prácticamente no bebo alcohol nunca, pero en aquella época pues sí salía más y tal. Y también decía, oye, ¿para qué necesito beberme 5 copas? Si es que encima me está haciendo mal, pues voy a beber un poco menos, ¿sabes? También. Y eso, pues puede ser bastante dinero. Si sales, pues tenía bastante vida social en aquel momento, igual salía 2 veces, 3 veces a la semana, y si empiezas a multiplicar, pues es bastante dinero, ¿no? No sé, no, bueno, evitar caprichos, a lo mejor de comprarte. En algún momento que tuve ahí, estuve pensando, me compro una moto, tal, ¿no? Pues quizá el tener esta conciencia dije, bueno, en Inglaterra, ¿cuánto voy a usar la moto? ¿Sabes? 2 meses al año y limitar ese tipo de cosas. Pues cosas de ese tipo. O sea, que tampoco sientes de que esa época pues fue una época en la que yo estaba muy restringido, nada más que pensando en trabajar, etcétera, etcétera. No, o sea, apreté más, digamos, al final, pero creo que me quité en cosas que no, o sea, que en realidad no me estaban aportando nada. Yo creo que tampoco, no creo que sea, creo que hay que limitar el gasto de una manera consciente, pero no limitarte tanto hasta el punto de hacerlo, digamos, que sea una experiencia miserable, que no sea disfrutable, porque incluso ya no solamente pensando en que quieres disfrutar más, incluso pensando en el objetivo de la libertad financiera, creo que es más inteligente llevar un estilo de vida que sea sostenible, que en el que tú puedas aguantar 10 años llevándolo. No te sirve de nada apretarte mucho y si te vas a quemar a los 2 años, ¿no? Entonces tienes que pensar a largo plazo, porque yo digamos que ya estaba más cerca de conseguirlo, no tenía tantos años por delante, pero normalmente es un objetivo que te va a llevar décadas, ¿no? Entonces, hazlo confortable, porque es que si no, no vas a aguantar. Vas a tirar la toalla el tercer año porque has querido maximizarlo demasiado, optimizarlo demasiado. Claro. De hecho, eso me lleva a una pregunta que no había pensado, pero creo que viene mucho al momento en el que estamos. Bueno, tú acabas de llegar del viaje de ¿cuántos meses has estado? 5 meses. 5 meses por Asia, que luego nos contarás. Pero claro, yo veo a este hombre llegar ahí en el autobús y viene con una mochila que es la que yo utilizo para darme una ruta por aquí, por la montaña, y con una bolsita también, ¿no? Y se viene 5 meses de un viaje por Asia. Entonces yo me consideraba, o me considero en cierta manera minimalista, pero yo creo que lo tuyo ya es otro nivel. Entonces quería preguntarte respecto al minimalismo y este tipo de manera de vivir, ¿cómo lo ves o cómo lo enfocas tú un poco en tu vida? Enlazándolo con la pregunta de antes que me decías de cómo he rebajado gastos, pues fíjate, también otra cosa, yo en los primeros años de Inglaterra viajaba a más hoteles buenos, de 4 estrellas y demás, y después fui descubriendo otras maneras de viajar, por ejemplo ir a hostels, primero en habitaciones privadas, pero me fui dando cuenta que para mí era más divertido, incluso cuanto más joven eres, todavía más divertido es, y que gastaba mucho menos. Entonces tenía una mejor experiencia gastando menos. También el viajar con un equipaje pequeño, si no tienes que facturar la maleta, es más barato, pero es que encima es más cómodo, no te la rompen, no se te pierde, no tienes que andar esperando. Entonces tiene muchas ventajas, gastas menos y tienes ventajas, ¿no? Claro. El equipaje pequeño, minimalista, pues también tienes que hacer un ejercicio hasta llegar ahí, pero también te ayuda a ahorrar porque pues, necesitas al final menos cosas, ¿no? Joder. Y todo esto de, bueno, la mochila que dices, pues también le comentaba a Nacho que de hecho la versión que tengo ahora es un poco más grande. De lujo. Es como la versión extendida, ¿no? Porque ahora viajo en un portátil un poco más grande. Hablo de una mochila más o menos de este tamaño, 5 meses, repito. Igual la podemos enseñar ahora, después, si quieres. Luego y tengo pues ratón, tengo cámara, algunas cosas pues para el blog, para hacer algunas cosas del curso y demás, y digamos que es maximizada. Y de hecho la mochila, digamos, llevo 2 mochilas, una que es la grande de atrás y otra que llevo en el pecho, que la Day Pack, ¿no? El pack diario, que esa también es más grande de la que suelo tener porque la otra se me rompió, tenía que comprar otra y no encontré el modelo que suelo utilizar. Entonces es bastante más grande de lo que yo suelo utilizar. Pero bueno, me parece algo clave porque además el aprender a viajar con menos cosas ya no solamente es por viajar, yo creo que te requiere un ejercicio de trabajo personal, para aprender a
elegir las cosas que no son tan importantes te hace tomar decisiones bueno, esto realmente no lo necesito tanto, no lo voy a utilizar, esto es es versátil y lo puedo utilizar para varias cosas. Claro. Entonces es un trabajo de conocimiento personal bastante importante. Claro, es que estás hablando de una mochila, pero parece que estás hablando de la vida en general. ¿Qué es más importante para mí? ¿Qué es lo que realmente necesito? O sea que... Es que es la vida en general, es que yo he vivido, son los objetos que utilizas para vivir. Yo he vivido 5 meses, pero en la vuelta al mundo estuve prácticamente 2 años con una mochila, ya te digo, más pequeña que esa, claro, y no eché nada en falta. Entonces, pues eso es lo que necesito para la vida. Y se me ocurre ya un poco a tipo de curiosidad, aparte de lo básico, dime un objeto que para ti, por ejemplo, es mega súper imprescindible, y no me valen los calzoncillos y esas cosas porque eso nos pasa a todos. Pero una cosa que dices, tío, yo sin esto mi mochila no puede ir. Pues una cosa, bueno, seguro que se me podrían ocurrir un montón de cosas, pero por ejemplo una cosa que me parece súper imprescindible y que necesito son unas tijeras. Fíjate. Unas tijeritas, y tengo unas pequeñas porque siempre en los aeropuertos normalmente las tijeras no te las dejan llevar, entonces claro, tienen que ser pequeñas y con la punta redondeada, y de hecho en este vuelo he tenido que discutir 2 veces con los del equipaje porque me las querían tirar y he tenido que decir que no, hostia, o sea, y al final después de insistir me han dejado las tijeras, pero es que es una cosa que sé que si me la quitan, bueno, de hecho no, en el viaje de ida me las quitaron unas que llevaba, sé que si me la quitan lo voy a tener que comprar, porque parece una tontería, pero aunque tengas algo que corte y que también normalmente no puedes llevar un cuchillo porque también te lo quitan aunque sea muy pequeño, pero las tijeras las necesitas, porque muchas veces pues hay que cortar cosas y no lo puedes hacer de otra manera. Qué bueno. Entonces es algo... Pues no se me habría ocurrido, fíjate. Pues bueno, seguro que hay muchas más cosas, pero las tijeras... Bueno, pues nada, vuelvo un poquito para atrás, ya que nos hemos metido en el minimalismo y esto podríamos seguir hablando toda la mañana. Pero bueno, contábamos que estabas en Inglaterra, que ya dijiste, bueno, pues yo me apetece ser libre financieramente, sé cómo hacerlo, lo pongo en práctica. Y vale, lo has conseguido, consigues esa estrategia bueno, que por cierto es la cartera permanente, y bueno, te voy a dar pie también para que cuentes un poquito, si acaso, de qué se trata. Sí, bueno, comentaba antes, ¿no?, que empecé con la estrategia de buy and hold y de dividendos y demás, pero después, bueno, después de evolucionar con eso y ir ahondando más en la estrategia, no terminaba de encajar conmigo, o sea, aunque me estaba dando los dividendos suficientes para vivir, pero bueno, no terminaba de estar 100% convencido de la estrategia, y a la par pues fui cada vez conociendo más la cartera permanente y bueno, digamos que hubo un punto como de inflexión que dije, no, es que ya está, yo lo que quiero es esta estrategia, creo que es con lo que me voy a sentir más cómodo, y decidí hacer el cambio a finales de 2019 ya, o sea, vamos, la estrategia la conozco de hace mucho más, pero digamos que se fue madurando, ¿no? Y ahí es cuando hice el cambio, y desde finales de 2019 invierto en la cartera permanente, y bueno, ahora ya tengo pues 99% de mi patrimonio invertido de esa manera, y bueno, es la manera en la que estoy y que me veo a muy largo plazo, la verdad. Vale, bueno, si quieres simplemente dar una pincelada para que, bueno, las personas que estén viendo el vídeo sepan un poco de qué se trata. Bueno, conceptualmente pues es una estrategia que combina varios tipos de activos para conseguir que funcione bien en cualquier entorno económico, y te da un crecimiento razonable con una muy buena estabilidad a largo plazo. Entonces me parece la manera ideal de invertir unas cantidades que sean importantes y tener cierta estabilidad, y además un método que no te implique a ti, que sea bastante pasivo, que no te implique aquí tomar decisiones que al final pueden ser arbitrarias o basadas en tus emociones o en las noticias que estés viendo. Entonces como que la cartera ella misma te dice qué hacer en cada momento, y además no te da mucho trabajo, o sea que es muy pasiva, y vamos, yo estoy súper contento. Yo ahí, para ahondar un poco en lo que ha dicho Jesús, porque yo también, pues bueno, desde que le conocí en esa entrevista hablaba de su estrategia, y luego pues bueno, tiene su blog donde cuenta un poquito todo. Pues la estrategia simplemente se divide en 4 tipos de activos, que son, bueno, por un lado acciones o fondos de inversión, bonos a largo plazo, oro y efectivo, ¿no? Un poco para que sepáis un poquito en general. Y a mí me pasaba un poco lo mismo, que en realidad era una estrategia que me permitía no tener que estar todo el día pendiente de ello, que, bueno, aunque no te dé una rentabilidad descomunal, te garantiza, entre comillas, una rentabilidad adecuada un poquito a largo plazo, según la información que tenemos, y bueno. Sí, digamos que es compatible y cumple con la conocida regla del 4%, ¿no? O sea que lo esperable a largo plazo es un 4% por encima de la inflación, y además
bastante realista o real con una persona también que vive de ella, porque no todas las estrategias, hay estrategias que de rentabilidad media a largo plazo pueden haber tenido más rentabilidad de ese 4%, pero a la hora de vivir de ellas, si analizas ese dato, pues luego no te permiten sacar esa cantidad del 4%, porque esto, bueno, es un poquito más complejo, yo creo que no lo queremos extender tanto, pero digamos que para alguien que quiere vivir de la cartera es ideal y te permite sacar más dinero de la estrategia que otras estrategias teóricamente más rentables. Bueno, si os interesa también, con que os metáis en la página de Jesús, que es alfinlibre.net, si no me equivoco, sí. Ahí bueno, os cuenta un poquito todo y al mismo tiempo él tiene un curso que de hecho yo también lo hice y me gustó mucho, y como dijimos en aquella época, yo creo que está tirado para lo que realmente da, sin querer tampoco hacer muchísima propaganda. A mí me gustó, o sea que si os metéis y os interesa, que sepáis que lo tiene, ¿vale? Pero bueno, entonces tú te metiste ya en tu estrategia de cartera permanente y a partir de ahí viste que las cuentas te cuadraban, ¿no? Sí, bueno, ya me cuadraban de antes, ¿no? Pero digamos que la cartera permanente pues es una manera de seguir invirtiendo en el patrimonio de otra manera, pero los números siguen dando, ¿no? Yo, la manera, de hecho, en la que lo mido, porque bueno, esto también causa bastante confusión a veces, de cómo vas a vivir, de dónde, porque cuánto dinero dispones para vivir cuando tú eres libre financieramente. Con un alquiler, pues suele ser como más visual, ¿no? Las rentas que recibes, pues es lo que puedes gastar. Aunque bueno, yo diría que tendrías que reservar cierta parte para gastos, cierta parte para derramas, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos que es más palpable. Con una estrategia de dividendos también, tú recibes unos dividendos, es como, bueno, esto es el fruto y de aquí tiro, ¿no? Pero cuando inviertes en algo que crece con el tiempo y tienes que ir vendiendo una parte, pues digamos que no es tan visual, ¿no? Yo ahí lo que hago es medir en función del patrimonio que tengo invertido, me hago unas gráficas, bueno, tengo 40.000 gráficas, ¿no? Pero una de ellas es esto, y me hago líneas del 1, 2, 3, 4%, ¿no? Vale. Entonces, y luego también mido mis gastos, yo controlo todos mis gastos. De hecho, antes de dar el salto a la libertad financiera, nunca anotaba mis gastos. Yo contaba simplemente lo que había ingresado, lo que había gastado, y de ahí me salía un poco el número, pero no sabía exactamente en qué lo estaba gastando. Cuando empecé a viajar después de la libertad financiera, empecé a anotarlo y lo sigo haciendo ahora. Entonces, bueno. Sé todos los gastos que tengo, entonces eso lo anoto también en esta gráfica y veo ese gráfico de los gastos en estas líneas del 1, 2, 3, 4%, dónde queda. Entonces sé si estoy gastando un 1,5, un 2,5, un 4 o un 5% de mi patrimonio, ¿vale? Entonces yo considero que como la rentabilidad esperada de mi cartera a largo plazo es de ese 4%, mientras me mantenga por debajo de esa línea, pues es que estoy bien. También obviamente no quiere decir que en cuanto pase por encima, ya me arruiné, ¿no? O sea, va a tener tiempo de reacción, ¿no? De hecho, ahora mismo estoy como me parece que era el 2% más o menos. Entonces tengo margen para verlo. Que digamos que veo que empieza a subir y tal, y me voy acercando cada vez más al 4%, pues bueno, querrá decir que la estrategia está sufriendo y que a lo mejor me tengo que plantear apoyar mis ingresos de otra manera. Y en cierta manera, entonces para el día a día, ¿tú te basas en ese 4% o 3-4% al que te refieres, o te pones como una cantidad mensual en plan de, bueno, pues calculo que mientras no me pase de 2.000 euros al mes, todo va bien? ¿Cómo lo haces? No me planteo una cantidad, o sea, no me pongo un presupuesto de decir esto es lo que tienes que gastar. Yo creo que voy a gastar lo que necesite gastar para hacer el estilo de vida que me apetezca en ese momento y luego lo plasmo ahí y veo si estoy en presupuesto o no. O sea, yo creo que el proceso es un poco al revés. También, obviamente, sé más o menos en qué cifras me tengo que mover, ¿no? O sea, ahora multiplico por 5 mis gastos, pues sé que las cosas no van a ir bien, ¿no? Sí. Entonces, es eso, ¿no? Pero yo lo planteo de la otra manera. No tengo ahí, venga, tienes tanto al mes para gastarte, porque yo creo que también eso, de alguna manera, me obligaría a gastarme eso y a lo mejor no, es que no lo necesito, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo ahí te veo que tienes ese trabajo que hemos dicho hecho previamente de saber un poquito tú lo que valoras, porque claro, por lo que yo he hablado contigo, no eres una persona que dice, bueno, pues ahora me compro una casa en no sé dónde, o ahora me compro un coche, o ahora me compro una moto, como estábamos hablando antes. Es decir, que eres una persona que eres bastante... te controlas un poco los caprichos que a lo mejor no viene a cuento y simplemente gastas de una manera controlada en lo que a ti te gusta, ¿no? Sí, correcto. Vale, pues mira, entonces comentábamos que tenías ya tu estrategia montada, ya eres libre financieramente. Entonces la pregunta que yo me plantearía es, una vez que tú ya sabes que eres libre financieramente, vale, ¿y ahora qué hiciste con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? Bueno, pues ahí, bueno, lo que decía, saberlo no lo sabes, siempre tienes la duda, ¿no? Y también es lo que pasa a todo el mundo, que
¿cuánto dinero necesitas para tener la certeza? Pues cuanto más tengas, mejor, ¿no? Si tienes 100 millones, pues mejor. Y todavía habría alguno que diga, bueno, pero ahí es que... ¿Y si pero, vienen mal las cosas? pero claro, en algún punto tienes que poner el límite. Y también eso depende de cómo de bien estés en tu actual vida y cómo de, digamos, apetecible sea tu futura vida, ¿no? Y las cosas que quieres hacer. Yo me junté en un momento que la verdad que estaba bastante quemado de estar en Inglaterra, eso de no tener sol, el cielo azul que tenemos aquí, sobre todo, muy acostumbrados. pues al final te hace media después de muchos años, ¿no? Entonces sí que, bueno, y el estilo de trabajo, sin que era un buen trabajo y demás, pero bueno, lo típico, ¿no? El night to, Muchas horas. to five que dicen, no más que tantas horas, pero digamos que cada semana, cada mes era igual al anterior, ¿no? Sientes que quieres hacer otras cosas con tu vida. Y luego que el proyecto que tenía mucho deseo de viajar, ¿no? Y de hacer un gran viaje, y eso obviamente no lo puedes hacer en unas vacaciones, por mucho que te tires un mes, ¿no? Entonces lo primero que hice es irme a viajar por el mundo. Estuve, pues me parece 20 meses son. O sea, por el mundo literal, quiere decir que te fuiste por todas partes del mundo. Sí, o sea, hice una vuelta al mundo, bueno, no me dejé muchas cosas, pero hice una vuelta al mundo, lo que es salir por un lado y llegar por el otro lado, como Willy Fogg, ¿no? Fueron 599 días, que creo que son unos 20 meses. Y bueno, era algo que realmente quería hacer, o sea, no quería, digamos, morir sin haber tenido esa experiencia. Y es lo primero que hice, y estuve casi 2 años con eso, y la verdad que lo disfruté pues infinitamente. Es que... O sea, no se te hizo pesado ni... Bueno, tendrías tus momentos. Tuve mis momentos, se me hizo pesado, se me hizo duro, hubo de todo, pero en global pues fue una experiencia inolvidable, ¿no? Inolvidable. Yo creo que además, hablando con amigos que han hecho este tipo de vueltas al mundo, yo creo que además solamente hay una vuelta al mundo, ¿no? Es una experiencia que no puedes repetir 2 veces, ¿no? O sea, nunca vas a tener otra vuelta. Si ahora vuelvo a hacer lo mismo otra vez igual, ya no es que no vaya a ser igual, es que no lo voy a sentir, digamos, ni la décima parte de lo que es ese abrirte al mundo y todas esas experiencias de no haberlo hecho antes. Y vamos, es que es algo inolvidable. Joder. ¿Y te costó mucho dar ese paso de decir, vale, porque una cosa es que tú sepas que tienes el dinero y otra cosa es que cojas lo que sea que tuvieras en aquel momento, si es que tenías un poco la vida montada, y que te cojas el petate y te vayas indefinidamente? Sí, me costó infinito, o sea, de hecho, pues eso, porque buscas tener certeza, buscas bueno, saber que bueno, eso ya va a funcionar, ¿no? Y es que es imposible, porque además, cuanto más joven eres, más vida te queda por delante y más cosas pueden pasar. Entonces, bueno, puedes darle las vueltas que quieras, puedes intentar buscar certeza, pero la certeza absoluta nunca jamás la vas a tener. Es que por más dinero que tengas, da igual. Entonces, bueno, le das vueltas, pues yo digamos que me planteo, oye, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y bueno, digamos mis vías de escape si las cosas no fueran bien, pero en algún momento pues decides que bueno, creo que tengo suficiente certeza, suficientes planes B, y yo creo que merece la pena dar el paso, incluso con cierta incertidumbre, pues hay algo de acto de fe y vamos para adelante, ¿no? Joder. Y bueno, de momento, y ya han pasado 7 años, pues creo que fue un acierto. O sea, hasta este día creo que fue un acierto. Me imagino que la pregunta es difícil porque lo que tienes que haber vivido ahí tiene que haber sido increíble, pero si echaras la vista atrás en esa primera o esa vuelta al mundo que hiciste, ¿habría un evento, un momento, un lugar que destacarías especialmente, que dices, joder, es que esto me impactó mucho? No sé, es difícil. O sea, es difícil elegir uno y más así, pero es que hubo muchos, yo qué sé, no sé, por poner... Bueno, ha habido muchas aventuras y luego algunas, quizás las más sufridas son las que mejor quedan Sí, para contar, pero bueno, por ejemplo, por Mongolia estuvimos como, no sé, 5 o 6 días para ir a un valle que es Patrimonio de la Humanidad, que yo además intento ir a esos sitios a caballo, y bueno, fue bastante auténtico, durmiendo ahí entre los nómadas mongoles con sus rebaños de yaks y de animales por ahí pastoreando con los caballos. Realmente que no es el típico tour que vas en un caballo ahí, no, o sea, de verdad, en medio de la nada, cruzando pantanos, que los caballos se quedaban atascados allí con frío, con calor, tormentas de granizo, pero bueno, muchas experiencias y una aventura, pues vamos. ¿Qué sentías en ese momento? O sea, cuando estabas viviendo eso que nos estás contando ahora mismo, ¿cómo te sentías? ¿Lleno? ¿Acojonado? Bueno, pues en ese momento muchas veces un poco... con diversos dolores, pasando frío, pero también viendo que, jolín, ¿sabes? Que estás viendo, y en general esto por la vuelta al mundo, pues que estás viviendo muchas más cosas, que tenemos la suerte de vivir en un mundo súper increíble, con un montón de cosas por conocer, que hemos tenido mucha suerte. Pues, imagínate que hubiéramos
hemos aparecido en Marte, ¿sabes? Que es bastante rollo, yo creo, o en la Luna, ¿sabes? Al final, pero aquí hay una fauna, una flora, una serie de culturas, de humanos, de paisajes que es increíble, claro. y que está ahí para ti, y estás pues bueno, recorriéndolo, ¿no? Viendo todo lo que has tenido la suerte de aparecer aquí en el universo, ¿no? En este entorno tan maravilloso. Y que normalmente no tenemos la oportunidad de ver ni un 5%, y bueno, tú afortunadamente estás pudiendo ver un poquito más. Y también además expandes mucho tu mente, te vuelves mucho más... Yo creo que tienes una visión del mundo bastante más objetiva y te quitas un montón de sesgos que al final, aunque no queramos, cuando vivimos en un lugar, es que estamos continuamente bombardeados con una serie de propaganda, porque al final todo sigue una agenda y unos intereses políticos, económicos, de diferentes facciones, y que te intentan modelar a su manera. Y cuando sales a otro lado, pues aunque en ese otro lado también está intentando manipularles de otra forma, pero empiezas a ver incoherencias, claro. Y te das cuenta un poco más de cómo sales de la caja y empiezas a cuestionar, claro. Mucho más, de decir, bueno, cómo están aquí intentando manipular todo el asunto, ¿no? Qué chulo. Pues mira, se me ocurría, quizás esta pregunta es un poquito más espiritual en cierta manera, pero se me ocurría, estaba imaginándote en Mongolia con el caballo, con los mongoles, viviendo experiencias, y digo, claro, pero ahí estabas tú con los mongoles, no estarías con tu grupo de amigos. Entonces, cuando viajas, experimentas unas cosas increíbles, y por otro lado me pregunto, la soledad, ¿qué tal se lleva en ese tipo de situaciones? Bueno, es que en realidad tampoco, mira, fíjate, en ese viaje en concreto, pues conocí a otras personas en el hostal donde me quedé el primer día, y decidimos hacer autostop también juntos, cuatro personas, y bueno, pues vivimos eso juntos, y la verdad que hubo mucha conexión, porque estuvimos ahí por varias semanas viviendo un montón de cosas súper intensas, situaciones difíciles y bonitas. Entonces, no te sientes solo, porque en realidad sí que vas cambiando de amistades, pero viajando la verdad es que los vínculos se crean muy rápido, y son bastante profundos. Y yo creo que es una ¿cómo se diría? Me sale la palabra en inglés. Algo que la gente entiende mal de los viajes, de viajar solo, porque piensa que van a estar solos. Sí. Y en realidad no es así, o sea, que estás continuamente rodeado de gente, y eliges tú los momentos que quieres estar solo y los que quieres estar acompañado, porque simplemente te basta con irte a un sitio, a una habitación privada, o estar en un hostal pero estar un poquito menos sociable, dar menos pies, y entonces estás tú más contigo mismo. O si te pones un poquito más sociable, pues la gente está como tú, y tienes la oportunidad de estar con gente. Entonces, solo la verdad es que raramente me sentía. Había veces que estaba igual viajando de A a B a C, y llegas a un sitio y el hostal no hay nadie, estás tú solo. Llegas al siguiente y hay un par de personas, pero que no tal. Y a veces dices, coño, ya me apetece tener gente, pero vamos, normalmente te tirabas 3 días y ya coincidías con alguien. Es que sí que es verdad lo que dices, porque me acuerdo un viaje que hice, bueno, nada que ver con los tuyos, pero lo hice por el sur 2 semanas también, y iba con mi furgoneta y con el perrete que le tenemos aquí ahora mismo, aunque no le veáis. Y me pasaba un poco eso, que yo pensaba que me iba a sentir solo, pero a lo mejor yo me sentaba en una sillita delante del mar, y como estás solo, se te acerca alguien y se pone a hablar. Entonces a veces me costaba más encontrar ratos donde no tuviera gente que lo contrario, precisamente. Sí, también pasa igual que decir, quiero estar con gente, y a veces no tal, pero muchas veces pasaba lo contrario. Ya estás con un grupo tal, y dices, bueno, me apetece estar un rato yo a mi aire, y sí te pasa. Y además que encajas muy bien con las personas, porque esas personas que están ahí es porque quieren estar haciendo eso. O sea, no han ido ahí coaccionadas ni obligadas, están ahí, quieren hacer esa visita, quieren hacer ese tour, quieren tener esa experiencia, y han ido voluntariamente ahí. Entonces conectas, es muy fácil conectar. Entonces, también, sobre todo, quien no haya viajado solo nunca, es que creo que hay un antes y un después, ¿verdad? Porque es que es algo que yo creo que te cambia bastante la vida. Yo creo que hasta ahora ya, más de uno de que está viendo el vídeo está ya mirando billetes o viendo cómo puede dejar ahora mismo su trabajo, lo que sea. Y yo creo que vamos a seguir incidiendo un poquito más, y ya que estamos en esa línea, si nos quieres contar un poquito del último viaje que acabas de hacer, lo que te apetezca. Sí, bueno, mira, yo también he ido evolucionando, también vas
cambiando, ¿no? Tu manera de viajar, y igual que en esa vuelta al mundo, pues recorrí mucho, iba, digamos, viajando un poquito más rápido porque era lo que me apetecía. Yo no creo que haya una manera ideal de viajar, que decir, hay que viajar despacio, no, hay que viajar como a ti te apetezca. Si te apetece viajar rápido, viaja rápido, claro. Si te apetece viajar despacio, despacio. Ahora este viaje sí que he estado más, porque ya no me apetece tanto estarme moviendo tanto, quiero más un balance de estar pues en un sitio y también otra parte de aventura, entonces he hecho un balance más de esas dos cosas. Empecé en Singapur, luego estuve por Malasia y un poquito de Tailandia, que esa fue la parte más de aventura, y luego pues me quedé en Bangkok un poco, pues prácticamente un mes, ahí pues más descubriendo diferentes zonas de Bangkok, pero estando más estable, pues con mis habitaciones privadas y también pudiendo dedicar más tiempo a proyectos más constructivos, el blog y demás, que también me apetece. Después me fui a Vietnam, estuve 2 semanas con la moto por ahí haciendo la cabra, con bastante aventura. Joder. Y luego estuve otro poquito en Hanoi, pues también más tranquilo, probando diferentes restaurantes, pero quedándome en el mismo sitio, probando diferentes cafés, quedando con gente y también pues teniendo mi rato para ponerme con mis cosas del blog y demás y las inversiones. Luego me fui Bebe un poquito que no... a Bali, luego me fui a Indonesia con la idea, la verdad que me fui con la idea de estar por toda Indonesia, un poquito en Bali y después seguir explorando, pero la verdad que llegué a Bali y me gustó y vi que aunque es una isla pequeña, pues vi que había un montón de capas de cosas para descubrir y al final me acabé quedando los 2 meses que son la visa, es un mes, más luego puedes tener otro y luego ya tendrías que salir, pero me acabé quedando los 2 meses de la visa en Bali y también aún así fui alternando entre pues unas semanas, ahí fue más por semanas, a lo mejor una semana 15 días de hacer cosas y luego me quedaba mejor en algún sitio. Ubud fue como más mi base. Ubud es una ciudad como el centro de Bali, pero que es como un poquito ahí, es más el rollito espiritual. Hay otras zonas que es más de fiesta y es más de yoga y de todo esto, pero también está entre una zona de más naturaleza, terrazas de arroz. Me iba a un coworking que era súper bonito, hecho todo de bambú y tenías todo verde alrededor de... Creo que es donde ponías alguna foto que nos mandabas, que se nos ponía todo la típica foto para dar envidia, ¿no? Sí, de mirar cómo estoy trabajando en Bali, ¿no? Pero la verdad que sí, ese sitio está muy guay y bueno, y luego tuve la oportunidad de hacer bastantes cosas, curso de buceo me hice, también con la moto me he recorrido varios sitios, hacer algunas caminatas, snorkeling. La verdad que Bali pensaba que iba a ser mucho hype de lo típico tal, y hay una zona que sí que yo creo que están todos concentrados ahí, pero luego tiene una zona más de fiesta quizás. Sí, hay una zona más de fiesta y yo creo que los teóricos digital nomads, porque a lo mejor están ahí casi más de postureo y de fiesta que otra cosa, ¿no? Pero luego aparte de eso tiene mucho más por descubrir y la verdad que me gustó bastante. Qué guay. ¿Te costó volver o ya te estaba apeteciendo? No, ya me apetecía, la verdad que ya me apetecía, ha estado bien. Y ahora ya pues ya me he saltado el invierno, ahora ya llego ya a primavera, fíjate, está súper a gusto y nada, está genial, sí. Joder, la verdad es que es lo que te digo, yo creo que hasta yo mismo voy a mirar a ver cómo tengo que hacer. No, la verdad es que yo no me puedo quejar, mi trabajo es genial, pero vamos, que la verdad que da bastante ganas. Bueno, pues venga, vamos un poquito, ya que hemos hablado de todo lo súper positivo de ser libre financieramente, llegamos a un punto donde tú ya llevas 7 años un poco entre viajando por el mundo y cambiando de sitios y tal, y bueno, pues también uno llega a cumplir ciertos años, como tú decías, que cuando eres más joven, pues quizás te apetece estar todo el día por ahí, pero quizás ha llegado o te está llegando el momento de decir, pues me empieza a apetecer asentarme un poquillo, ¿o en qué fase estás? No sé si es por los años, quizás sí también influyen, ¿no? Pero bueno, yo creo que la edad también es un poco más tu momento de vida, ¿no? En qué momento de vida estás y qué te apetece descubrir. Yo creo que la fase un poco de explorar a tope la he quemado un poco, porque también, aunque viajar tengo un montón de experiencias, pero al final te das cuenta de que sean muchísimas, pero son finitas también. También ya llega un punto que nueva cascada, nuevo valle, te vas buscando como la siguiente cosa, ¿no? Se acaba volviendo así hasta un poco repetitivo, ¿no? Entonces yo ahora ya estoy más en otra fase de que me apetece de vez en cuando pues correr mis aventurillas y tener mis experiencias, pero también quiero tener tiempo para
de estabilidad, pues para poder dedicarlo a proyectos, ¿no? Y poder construir algo, porque cuando estás por ahí, pues al final no concentras, no te tienes en un sitio para sentarte, tienes que andar preocupado de otras cosas, ¿no? Claro. Del viaje, resolver los problemas del día a día, y no tienes tiempo para dedicar a crear cosas, digamos, un poco más trascendentales o de mayor calado, ¿no? Entonces me apetece cada vez más dedicar más tiempo a eso, que en mi caso, casi sin querer, que se ha ido convirtiendo en el blog. El blog lo empecé cuando volví de la Vuelta al Mundo. De hecho, antes de empezar la Vuelta al Mundo, empecé un blog, pero que no lo conocéis ninguno y que no lo vais a conocer. Ah, sí, está por ahí perdido. Pero escribí un artículo y dije, esto no puede ser. Esto requiere ¿No te demasiado gustó? tiempo. Vale. Requiere demasiado tiempo y yo el viaje quiero hacerlo para mí. Yo no quiero estar viajando para tener que estar aquí obligado de escribir y tal. Entonces eso quedó ahí y dije no. Y ya cuando volví, pues es cuando empecé Al Fin Libre. Y ya, pues bueno, empecé a escribir mis cosas, de todas las cosas que yo quería reflexionar y demás. Y también lo hice un poco más, casi que para mí. Y luego, si a alguien le gustaba, pues bienvenido sea, ¿no? Claro. Y pues eso, fíjate, desde 2018 pues ya llevamos casi 5 años con el blog, ¿no? Y bueno, poco a poco pues ha sido algo que, fíjate, he continuado. Si lo he estado haciendo 5 años, a mi manera, pues más o menos creo que es algo que sí, que me gusta hacer, ¿no? Y cada vez he ido invirtiendo más, van creando más cosas, va creciendo, aunque, pues bueno, a lo mejor despacio, rápido, es muy relativo, ¿no? Pero bueno, cada vez me veo más con ganas de dedicar tiempo a eso y a lo que puede salir de ahí, ¿no? Porque al final no es una sola cosa, un blog, pues bueno, luego lo puedes derivar a un montón de historias, pero cada vez me veo con más ganas de tirar por ahí. La verdad que sin querer que fuera un propósito, pues se ha ido convirtiendo en eso, que también es una cosa que en algún momento sí que te puedes encontrar después de dejar el trabajo, de viajar, y ya dices, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida, ¿no? Claro. Y sí que en algún momento está ahí un poco de, bueno, ¿cuál es mi propósito, no? Y no puedes ahí hacer así o elegir, venga, este va a ser, no. O sea, claro. Es que tienes que dejar un poco que llegue, tú ponerte a hacer cosas que te apetezcan y luego en algún momento pues hace clic. Y sí que voy viendo cada vez más que mi propósito más alineado con esto, un poco ahí lo del Ikigai, ¿no? Que comenta de que lo que te gusta hacer, yo creo que me gusta, lo que se te da bien, pues creo que no se me da mal, por lo menos, ¿no? Claro. Lo que la gente le interesa, yo creo que todo este tema de, bueno, además es muy amplio, ¿no? Porque cuenta un poquito, si quieres, cómo bueno, pues, tu proyecto. Pues Al Fin Libre pues es un blog sobre libertad financiera, pero un poco desde el punto de vista de crecimiento personal, de minimalismo, también hablo un poco de viajes, de inversión. Al final la inversión, es que el problema de inversión es que acaba canibalizando todo lo demás, porque es lo que a la gente pues más le llama la atención, ¿no? Pero bueno, en el blog yo intento mantener también un poco todo lo demás, pero hablo de esos temas, ¿no? Y bueno, y luego lo puedes enfocar de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, pues artículos últimamente ya no escribo tantos, que antes escribía más. Ahora tengo el boletín, ¿no? Que es un poco, yo creo, un poco más fresco, puedes hablar más de la actualidad. Un grupo de Telegram, en el que también he ido intentando crear comunidad, que también creo que está bien, aparte de que no sea solo de 1 a N. Yo escribo y los demás escuchan, porque hay mucha gente en la comunidad que sabe muchísimo más que yo de muchísimas cosas, con lo cual el poder que estén ahí, pues ya es de todos para todos. Yo creo que eso incrementa muchísimo más lo que la gente puede aprender, y eso lo he empezado a hacer a través del grupo de Telegram, y creo que, pues bueno, va gustando y hay bastante movimiento. La verdad que por completar ese, simplemente bebe un poquito, que te tengo aquí, además me está pegando el sol. El grupo de Telegram, la verdad es que es genial por lo que él dice. Él ha creado el grupo y poco a poco ha ido entrando a la gente, y la verdad es que ellos mismos ya se van metiendo, alguien pregunta, los demás responden, y luego has hecho esto que es genial, que es lo de dividirlo un poco por temáticas. Que, bueno, pues has puesto ahí libertad financiera, cartera permanente, crecimiento personal, viajes, es decir, tropecientos. Que ahí te tengo que dar mi enhorabuena, que te lo digo siempre, porque yo no sé cómo no te estalla la cabeza para gestionar ese grupo, porque es que, claro, tienes que leer todos los mensajes, moderar, en cierta manera estar ahí siempre pendiente. Sí, es un currazo, la verdad. O sea, el cambio de los topics yo creo que ha ayudado, pero bueno, también es mucha gente... Bueno, es la labor ahí de moderación, y yo, claro, yo me leo absolutamente todo, entonces... Joder, yo no sé cómo lo hace. Yo mismo me cuesta, hay veces que veo pedazos de textos enormes y digo, bueno, yo creo que lo voy a pasar, tú no. Pero bueno, sí, ahí estoy, y bueno, más o menos lo voy haciendo, lo hago con gusto, porque al final me gustan los temas de los que se habla, yo también aprendo un montón, y vamos, que está bien, pero vamos, que a veces sí que hay gente que te saca un poco de quicio. Por eso te doy la enhorabuena, porque también hay que saber
aceptar ciertos golpes, ciertos mensajes y hacerlo con una cierta diplomacia, y la verdad es que Jesús lo hace increíble. Y bueno, por seguir lo que estábamos Sí. comentando del blog también, que bueno, que salen más cosas. Luego también hice lo del curso, de que también porque hubo un momento ahí como que hizo clic, igual que me hizo clic a mí lo de la cartera permanente, pues yo creo que le hizo clic a mucha gente, porque pues eso, yo creo que tiene unas características que mucha gente estaba buscando y que igual ninguna estrategia de inversión se las estaba dando, ¿no? Total. Y pues ahí también como que bueno, que vi que era el momento, que la gente lo pedía y también lo utilicé pues para crear este curso de inversión y también ahí aprendí yo muchísimo la pandemia, porque ya no era solamente, no hice un curso solamente de cartera permanente, sino que ya aproveché para meter todo el conocimiento que había adquiriendo en los últimos 10 años, que es lo que llevo invirtiendo de inversión, ¿no? Y también, pues bueno, eso también pues es una actividad de mantenerlo, pues ir actualizando alguna cosa, aunque es bastante evergreen, ¿no? Que se dice que es una, digamos, un conocimiento que es para siempre, lo bueno de la cartera permanente que también es algo que es bastante inmutable, que va a funcionar siempre. Y luego el tema del último que he hecho, lo de los campamentos, que también la verdad que lo pasamos súper bien, que tú asististe también al último y bueno, también pues es otra actividad. Entonces, todo esto es lo que me da bastante propósito, me gusta porque además es variado, ¿no? Son diferentes actividades y nada, bueno, pues ahora lo que me enfoco, que es lo que me preguntabas, pues quiero seguir dedicándole tiempo a esto y bueno, que tenga tiempo en mi vida para esta parte que es de construcción, de crecimiento, de crear un proyecto, digamos, que es un poco más grande que uno mismo, ¿no? Y que estás ahí creando algo y que estás ayudando a la gente también. Y luego, pues, combinarlo, no dejar de... Me sigue gustando viajar, me sigue gustando tener aventurillas de vez en cuando, de ir para acá, de ir con que sí, la moto, que sí, bueno, las cosas estas, probar comidas y estar por ahí, pero bueno, que haya un equilibrio entre esas dos facetas. Quería volver un pelín para atrás, porque no quería que se acabara ahí. Has comentado lo del curso y quería decir, bueno, yo he hecho el curso también y a mí lo que me encantó, ya no solo, aunque ya conozcas un poco lo que es la cartera permanente y bueno, puedes leer libros, puedes ver un poco entrevistas tuyas o entradas de blog que has hecho, pero a mí me gustó mucho también porque hablas de cada uno de los 4 tipos de activos que comentábamos antes y pues para gente que a lo mejor no tenemos ese nivel de experiencia, pues que te expliquen como explicas tú pa' tontos, o sea, empezando desde pa' tontos hasta el nivel que tú quieras. ¿Qué son los bonos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se adquieren? ¿A través de qué plataformas? El oro, o sea, son cosas que a lo mejor no ves habitualmente, ¿no? Y a mí me encantó cómo lo hiciste y encima tú estás ahí, si queremos hacer preguntas, siempre pendiente para responder, o sea, que a mí me pareció una pasada el curso. Es que, bueno, además elegí eso porque yo creo que yo lo viví, ¿no? Porque empiezas la inversión y normalmente empiezas aprendiendo de renta variable, ¿no? Que es como la inversión. Todo el mundo entiende inversión como eso. Luego cuando me enfrenté a la cartera permanente dije, coño, pues si no sé nada. Porque ahora, el oro, pues si no sé nada de oro. Claro. ¿Y cómo se compra oro? ¿Y cómo se vende oro? ¿Qué tipos de oro hay? ¿Cuál es el mejor? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Claro. Los bonos, lo mismo. ¿Quién ha comprado bonos? Pues nadie. Si ahora estamos, ahora con las letras del tesoro está. Pero la renta fija, igual que casi nadie la entendía, yo tampoco lo sabía. Entonces, y dije, jolín, cuando empecé dije, coño, pues sí que me queda aquí tarea para aprender, ¿sabes? Claro. Entonces, yo tuve que pasar ese proceso y luego, pues a la hora de enseñar, pues es que solamente aprender eso, si aprendes desde la base cada uno de esos tipos, es que es un montonazo de conocimiento. Total, yo creo que es solo, aunque no te interese la cartera permanente, pero ya solo por enterarte un poco cómo funciona todo eso, cómo invertir, las plataformas y tal, a mí ya me compensó. De hecho, estás ahora mismo con el lanzamiento de la siguiente edición, si no me equivoco. Sí, estoy ahora hasta final de mes. Vale, bueno, pues nada, eso lo recomiendo. Y luego la otra cosa que no quería que dejáramos en el tintero, comentabas lo del campamento, que no quiero dejarlo así un poco en el aire. Cuéntanos un poquito de qué se trata el campamento. Sí, pues esto también es, después de la pandemia, ¿no? Que creo que estábamos todos con ganas de juntarnos, ¿no? De presencia física y yo también, yo el primero, pues dije, bueno, vamos a pensar ahí que una experiencia que yo creo que no hay nada en España de ese tipo, yo no lo he visto. Y me tiré a la piscina, no sé cómo, de decir, bueno, pues voy a buscar una casa grande y voy a ver cuánta gente se anima a venir. Y bueno, pero gente que vaya a aportar, ¿sabes? Porque los mismos asistentes seamos los que enseñemos a los demás y podamos tener una buena experiencia, ¿no? Entonces puse una serie de requisitos, también me inspiré en un evento que habían hecho años atrás antes de la pandemia, pero bueno, un grupo en inglés, algo de este tipo, pero bueno, no hicieron convivencia, ellos quedaron
no sé si fue en Lisboa o algo así, y hacían sus charlas, pero luego cada uno pues dormía donde fuera, ¿no? Y combiné esto con otras experiencias de coworking que he visto que hacían, que sí convivían, y digo, bueno, pues vamos a hacer un poco las dos cosas combinadas. Y nada, encontré una casa en Cáceres genial, que es donde he hecho la primera edición y esta que vamos a hacer ahora, aunque bueno, en el futuro espero buscar nuevos lugares. Y nada, lo propuse, se apuntó por gente, al final fuimos 20, con unos requisitos bastante ahí complicadillos, ¿no? De escribir ahí un formulario, grabarte en vídeo, pero bueno, ahí para que solo los más interesados realmente se metieran, y la verdad que fue un exitazo. Yo creo que salimos de ahí encantadísimos. Yo aprovecho y doy también un poco mi punto de vista, porque yo estaba buscando algo similar, ¿no? Algún tipo de campamento o de retiro donde te juntaras con gente pues que están en las mismas que tú, ¿no? Reflexionándose sobre, bueno, pues primero a nivel financiero, cómo tú mejorar tu situación, cómo quizás tender un poquito hacia la libertad financiera, pero no exclusivamente, sino gestionar un poquito mejor tus finanzas y poder que ello te permita centrarte también en lo que es tu vida, ¿no? Y entonces, claro, Jesús sacó esa propuesta y yo en cuanto la vi dijo, hay que grabar un vídeo. Yo te grabo un vídeo. Y la verdad es que fuimos como unas 20 personas, ¿no? Sí, 20 personas. La casa espectacular, y lo genial fue un poco la dinámica que surgió sobre la marcha, porque fue cada uno aportaba lo suyo. Tú pusiste que cada uno hiciera una charla o hiciera su contribución a su manera. Ahí me tocó, por ejemplo, temas de meditación y un poquito de ejercicio. Y la verdad es que entre las charlas que casi todos hacían todos los días, más la convivencia. Increíble que en eventos como esos a veces estás buscando como el rato donde tú esconderte para tener tu espacio, pero ahí realmente lo que te apetecía era compartir con todo el mundo, ¿no? Sí, que casi no tuvimos tiempo para estar nosotros solos, fue un chute de energía brutal. Y yo creo que sobre todo lo que aporta, porque bueno, conocimiento, podemos aprender, ¿no? Vídeos de YouTube, libros, pero lo que no tienes tanto es lo que yo decía, o sea, al final es un camino solitario, porque desgraciadamente, pues en España por lo menos no hay mucha gente con la que puedas hablar de esto, y encontrarte en un entorno en el que con toda la gente que estás ahí puedes hablar, están en el mismo, digamos, nivel que tú, con el mismo interés, claro. Es que es bastante liberador, ¿no? O sea, yo creo que creamos unos vínculos ahí bastante potentes y fue muy chulo. A mí me parece una maravilla. No sé si todavía estáis a tiempo para apuntaros a la segunda edición, pero vamos, yo, porque no me cuadra por fechas, pero si no, vamos, iba ahí de cabeza, que lo sepáis. Pues nada, bueno, sí, esta también está en, digamos, es para el 11 de mayo, si no me equivoco, y de momento quedan algunas plazas libres, o sea que yo creo que si les ha interesado, que se suscriban en el blog, está la newsletter, porque bueno, igual si quedan algunas plazas todavía la semana que viene, igual abro alguna plaza más, o sea que bueno, que si les interesa que estén atentos. Pues yo no me lo pensaba mucho, ¿eh? Si estáis pensando en algún tipo de evento como ese, os aseguro que va a ser increíble. Además creo que este año tienes bueno, no quiero hacer muchos spoilers, pero tienes actividades bastante chulas. Sí. Ahí, muy bien. Y bueno, pues nada, la última pregunta que se me ocurría es, bueno, estás contando de que ahora estás muy enlazado con tu propósito y al mismo tiempo consigues organizarte tus viajes. A mí me parece una vida muy completa y mucho equilibrio, con lo cual tú te sientes feliz. Sí, la verdad que ahora estoy bastante contento. Sí, creo que tengo un equilibrio bastante bueno, sobre todo sí, en los últimos años. O sea, he ido pasando fases. Hay momentos en los que te sientes un poquito más perdido, pero ahora mismo con este equilibrio y esta nueva manera de viajar, ahora también pasaré un poquito más de tiempo en España y creo que está bastante bien. Me falta encontrar ahí un poco como mi punto base, ¿sabes? Porque bueno, yo vuelvo, digamos, a Salamanca, pero tampoco es el lugar donde yo me veo a largo plazo, aunque al final a lo mejor acabe por allí. Pero bueno, sigo ahí queriendo pues tener, quizá incluso no una sola, sino un par de bases en las que cuando digamos que no esté con ganas de viajar, pues ya bueno, aquí yo sé que ya conozco el entorno, tengo red social, sé dónde voy a hacer la compra, sé dónde tengo el gimnasio que me gusta, y es un poco ahí lo que me está faltando, ¿no? De terminar de decidir. Y el problema, bueno, que también cuando tienes un trabajo, normalmente digamos, es una decisión fácil, porque tú decides en función del trabajo, donde vas a vivir normalmente. Bueno,
quiero este trabajo, sí, no, bueno, me gusta más o menos el sitio, no, también es una variable, ¿no? Pero muchas veces acabas arrastrado a un lugar porque tu trabajo está ahí, ¿no? O acabas quedándote en un lugar porque tu trabajo está ahí y como que eso te fuerza a quedarte. Cuando tienes la libertad financiera y no o también quien trabaje online le pasa lo mismo, porque ya cada vez más habitual, ¿no? Tienes libertad total, pues también te cuesta más decidir, porque como el menú es tan grande y quieres lo mejor, pues al final como hay tantas opciones, te quedas ahí un poco bloqueado, en plan, venga, a ver, entre todas las super opciones geniales, ¿dónde voy a vivir? Y luego muchas Bendito veces... problema, para Ya, muchos. sí, bendito problema, pero no deja Sí. de haber que afrontarlo. Yo también lo afronto desde ese punto de vista de que, oye, que son los problemas que quiero tener, son los problemas que quiero tener que solucionar, pero no quiere decir que no Que no resulten sea el un problema. problema. Y bueno, y luego también muchas veces el sitio idealizado para vivir, porque normalmente la gente o solemos idealizar los sitios a los que vamos de vacaciones, Claro. pero a lo mejor los sitios a los que vas Igual de no vacaciones no es son el buenos mejor. sitios para vivir, porque Claro. tienen unas características que para el día a día a lo mejor no son las mejores, ¿no? Total. Entonces, bueno, tienes que ir Seleccionando. seleccionando y no es tan sencillo. Por lo menos yo en ese punto todavía no he puesto el huevo. Joder, pues ya yo creo que nos cambiaríamos mucho por esa elección, pero estoy seguro de que vas a encontrar el sitio que te guste. Y a ver si nos invitas o organizas algo por En ahí ello estoy, sí, entonces. sí. Bueno, Jesús, pues ha sido un placer tenerte por aquí hoy. Igualmente, Nacho, me encanta también el contenido que estás creando en la newsletter, en los vídeos que haces, me parece una labor increíble y yo creo que esta cabaña se va a hacer bastante popular ahí, las entrevistas de la cabaña, porque bueno, Nacho está creando un contenido genial. Te lo agradezco porque, bueno, al fin y al cabo lo que quería también que disfrutara Jesús y las personas que van pasando por aquí, pues no solo el hecho de estar aquí en esta cabaña, sino vivir lo que es este entorno, la tranquilidad, lo que implica vivir en un sitio así. Y bueno, pues no se va a acabar aquí nuestra entrevista, nosotros nos vamos a ir ahora a comer a un sitio espectacular, al lado de un embalse, o sea que seguiremos con nuestras conversaciones. Bueno, así da gusto, Nacho. Pues, un placer, Jesús. Nada, muchas gracias.